El camino estrecho porque nos pide saber soltar el yo susceptible, soltar el hábito de tener que ganar, soltar las acumulaciones inútiles, no solo en lo material, también en la memoria, soltar los rencores prolongados, las ataduras injustas y los placeres que encadenan la libertad, no para perder, sino para vivir. Porque en la puerta que es Cristo, somos invitados a ir ligeros y sencillos, con la dignidad de los hijos, y solo cuando el corazón se ha aligerado, podemos pasar por el paso que salva y oír con nitidez el susurro del pastor en el viento. Hermanos y hermanas amados, doblamos el corazón en acción de gracias por ser congregados en el nombre de Jesucristo y por poder vivir el clima litúrgico en la libertad de los hijos de Dios, algo que no en todos los lugares del mundo se disfruta. En esta gracia les pido que oren por los sacerdotes y por quienes sirven a la iglesia, para que todos nosotros, aunque débiles y limitados, seamos modelados por el buen pastor según su corazón manso y humilde. La palabra del Señor, según el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nos hace contemplar un rostro a la vez cercano y misterioso de Cristo. Él es el buen pastor y además dice: yo soy la puerta. Es admirable porque la puerta es una invención sencilla y a la vez grandiosa. Una puerta abre camino a través de un muro de bloqueo. El muro puede ser el miedo, el complejo, el pecado, el rencor o las heridas en la familia. La puerta es la apertura de la misericordia. Cristo resucitado atravesó las puertas cerradas del cenáculo donde los discípulos, por miedo, habían echado cerrojo, y se puso en medio de ellos diciendo: la paz esté con ustedes. Él venció el muro del temor, no como una sombra, sino con una presencia real para dar la paz. Él mismo es la puerta que lleva a la vida nueva y la puerta que se abre hacia el prado verde de la libertad interior. Quien entra por él se salva, quien sale con él es abundantemente alimentado en el alma. El primer paso es saber escuchar la voz del pastor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y no siguen una voz extraña. En medio de los 1000 sonidos de la era digital, noticias urgentes, invitaciones fáciles, filosofías del éxito instantáneo, el alma se confunde con facilidad. Hay voces que prometen cambiar la vida con algunos ritos esotéricos, pero al final son ladrones que roban la paz. El verdadero pastor no hace alarde, nos llama con mansedumbre, paciencia y fidelidad. El paso siguiente es dejarnos sacar afuera por Él. Sacar afuera no significa abandonar el deber, sino salir del miedo al fracaso, de las ataduras del pasado, de la idea de que no podemos cambiar. Muchos nos hemos acostumbrado al redil de los hábitos de siempre, a escondernos tras la puerta del prejuicio y de la autodefensa. Pero Cristo es la puerta para salir, respirar el aire nuevo de la fe, reaprender a amar en la vida matrimonial, a escuchar en la familia, a vivir con rectitud en medio del mercado sin perder la paz. A veces Él nos conduce por un camino distinto al que deseábamos, pero justamente entonces va adelante y reconocemos su llamada.
El último paso es la experiencia de la vida en abundancia. El Señor dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia no significa bienestar a cualquier precio, ni una existencia sin pruebas. Es plenitud del corazón, quizás sin sobra de bienes, pero con el alma abierta de par en par a la gracia. El creyente puede seguir enfermo o endeudado, pero sabe dar gracias en la tribulación, porque el Señor está con él. Esa vida abundante impregna lo pequeño. Una olla de arroz sencilla se vuelve banquete de amor. El trabajo cansado se transforma en ocasión de encuentro con el Señor que nos espera en la tarea. Las conversaciones difíciles se convierten en oportunidad de perdón. Hermanos y hermanas amados, si la puerta es la apertura que atraviesa el muro, cada sacramento es una puerta admirable. En el confesionario, el Señor abre la puerta de la reconciliación y cura heridas hondas. En la mesa eucarística nos introduce en la comunión, no solo como un rito, sino como el camino hacia su corazón. A veces esa puerta se abre con una palabra de perdón al cónyuge, con un mensaje a un hijo lejano, o con la decisión de dejar un mal hábito que desgasta el alma. Al cruzar la puerta, no nos perdemos, sino que recuperamos el verdadero rostro, el del Hijo. Sé que hay otras puertas que se han cerrado en nuestra vida, una oportunidad truncada, una relación rota, un sueño malogrado. Nos preguntamos en silencio, ¿por qué el Señor permitió que esa puerta se cerrara? Pero aquel que tiene las llaves jamás cierra por rechazo, cierra para custodiar, para que no nos perdamos en senderos de oscuridad. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, nadie puede forzar. Miremos atrás cuántas veces se cerró la puerta de la carrera profesional, pero se abrió la de la familia con mayor ternura. Se quebró un sueño, pero se abrió la puerta del servicio y el corazón floreció. No temamos a la puerta cerrada, pidamos la gracia de reconocer la que el Señor está abriendo. Nuestra época ama los atajos, el poder, el placer, el éxito inmediato. Pero la puerta de Cristo a veces es estrecha, porque hay que inclinarse, soltar y confiar. No estrecha para mortificar, sino para salvar. Estrecha para dejar el equipaje sobrante, amor propio, rencor, injusticia. Al cruzarlo a Él, no caminamos solos, el pastor va delante. Nos llama por nuestro nombre y nos protege de los ladrones de la esperanza. No se desanimen ante el ruido del mundo. Volvamos a la pregunta más personal: ¿qué muro me está bloqueando y qué puerta está abriendo el Señor? Tal vez sea la invitación a volver a la misa dominical, la decisión de reconciliarse con un familiar, o apenas un minuto de silencio al empezar el día para poner en manos de Dios el miedo más grande. Intenten girar suavemente el picaporte, quizá la puerta ya está entreabierta, esperando solo que creamos y demos el paso. Y al atravesarla, recuerden, no somos nosotros quienes trazamos el camino. Él es el camino, la puerta, es el pastor y es la paz. Hermanos y hermanas amados, pidamos la gracia de caminar despacio pero con firmeza tras esa llamada suave. Entonces veremos que el muro aparentemente infranqueable tiene una salida. El cuarto asfixiante se llena de aire nuevo. El corazón cerrado se enternece. Esta es la promesa del Señor,
he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa promesa, a través de los siglos, permanece firme como al principio para ustedes, para mí y para todos los que se atreven a cruzar la puerta de la vida. Hermanos y hermanas amados, continuando con la imagen de la puerta del buen pastor, quiero caminar con ustedes por esas puertas muy cotidianas que cruzamos cada día, para aprender a reconocer cuál es la apertura de la gracia y cuál es el callejón sin salida de la inquietud. Hay una puerta que a no pocos les hace sentir un pellizco en el corazón, la puerta de embarque. Antes de llegar allí, hay capas y capas de controles, filas, tarjeta de embarque, zona de seguridad. Luego llega el momento de llamar por grupos, por clases. Unos pasan antes, otros después, y uno quizá queda silencioso al final. En ese instante, el amor propio puede doler y la comparación puede agitarse al ver a otros con prioridad. Pero precisamente en la puerta de embarque aprendemos una lección pequeña y profunda. Nuestra dignidad no se mide por la clase del asiento, por un pase prioritario ni por el orden de su vida. Se mide por la mirada serena de quien sabe que es hijo amado. Si toca esperar mucho, no dejemos que el corazón caiga en la trampa de la envidia o del enojo. Delante de Dios no hay clases, solo hay hijos llevados en su regazo. Una súplica muy breve: Señor, guárdame en la paz y la humildad, puede convertir esa puerta estrecha en una apertura de gracia. Existe otra puerta más dura, la puerta de la cárcel. Se dice que es fácil cruzarla de afuera hacia adentro y muy difícil hacerlo en sentido contrario. Detrás de ella hay vidas que erraron, historias de caída y mucho dolor silencioso. A veces también un sacerdote, un laico, un padre o una madre pueden tropezar. Por eso les ruego, cuando escuchen que alguien ha caído, no se apresuren a condenar, recen. Hay fieles generosos que cada semana dedican 2 días para visitar la prisión, ofreciendo su tiempo y su presencia como instrumentos de misericordia. Si alguien aún dispone de tiempo para cuidarse, que reserve una parte para esos pasillos estrechos que conducen a los lugares de encierro, donde se reaprenden las lecciones de las lágrimas, de la esperanza y de la paciencia. Tal vez no podamos abrir la puerta de hierro, pero sí podemos abrir la puerta del corazón de un preso con un simple apretón de manos. También está la puerta del banco, a donde muchos entran no para depositar, sino para pedir un préstamo. Allí se aprende una sabiduría muy concreta: no endeudarse más allá de la capacidad de pagar, no dejarse llevar por proyectos que crecen por encima de nuestras fuerzas. A veces una firma apresurada puede encerrar la libertad de toda la familia. El Señor no quiere que vivamos agobiados por deudas acumuladas. Nos enseña templanza, honradez y rectitud en cada elección financiera. Dichoso quien sabe alegrarse con lo suficiente, porque la puerta de su paz permanece abierta. Hay puertas blindadas en grandes mansiones, a las que solo entran personas con posición, pero tras esas puertas a prueba de balas suele habitar el miedo constante a perder, la vigilancia que no se cansa y la presión de mantener el nivel o superarlo. En ese punto, los bienes terminan dominándonos más de lo que nosotros los dominamos.
esa puerta nos recuerda que la seguridad exterior a veces no es más que una máscara de la inseguridad interior. El Señor no condena al rico, pero alerta el corazón, tan fácilmente atado por la acumulación y la desconfianza. Dichoso el que abre la puerta de su casa al necesitado, porque entonces abre también el tesoro del cielo. Debo decir, con la seriedad de un padre de familia, que hay puertas que nunca deben abrirse: la usura, la brujería, los amuletos, la adivinación, el espiritismo, lo esotérico nebuloso, las cartas, la astrología del destino. No nos engañemos diciendo siguen siendo buenos católicos, porque nadie puede servir a dos señores. Cada vez que entramos por esos atajos, abrimos una puerta de tinieblas que luego no sabemos cómo cerrar. Se lo ruego, por apremiantes que sean las circunstancias, no entreguen la llave de su vida a la oscuridad, entréguensela al Señor, porque solo Él es la puerta de la luz. Y si alguien ha resbalado, que busque el sacramento de la reconciliación, donde la puerta de la misericordia se abre y cierra las rendijas peligrosas del alma. Muchos se quejan de ver demasiadas puertas cerradas, pero aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos, el Señor, es también quien abre y cierra por nuestro bien eterno. A veces un trabajo que no sale es una puerta que se cierra, pero justamente entonces otra se entorna, la del regreso a la familia, la de la sanación, la de un rumbo renovado. No nos desesperemos ante el clic del cerrojo, escuchemos el leve giro del picaporte al otro lado. La fe nos enseña que cuando una puerta de madera se cierra, una puerta de oro se abre, quizá no al ritmo que deseamos, pero sí al ritmo del corazón de Dios. Por eso, no nos cansemos de tocar puertas de un lado a otro. Cuando sabemos que Jesús es la puerta, la única, ya no necesitamos correr nerviosos de una iglesia a otro grupo, de una devoción a otra, de un predicador a otro, como si allí hubiera una clave que nos falta. Las horas de oración, las novenas fervorosas, las predicaciones encendidas, todo es valioso, pero son senderos que conducen a una sola puerta: Jesucristo. Si nos quedamos en los medios y olvidamos la meta, nos defraudaremos. En cambio, si cruzamos por Él mismo, ya no nos perderemos. No pongamos la esperanza en el hacedor de milagros ni en la voz elocuente, porque Cristo es el verdadero milagro y la palabra eterna. El pastor auténtico no hace alarde, nos llama por nuestro nombre, nos conduce a los prados y nos da de beber agua limpia. Eliámoslo a Él y las demás puertas encontrarán su lugar. Ante las puertas de la vida podemos ejercitar tres cosas muy pequeñas. Primero, ante una puerta abierta, preguntarnos: al entrar aquí, ¿seré más fiel al Evangelio? Si la respuesta es sí, entremos; si no, cerremos. Luego, ante una puerta cerrada, orar: Señor, muéstrame la salida que todavía no veo, y esperar con calma. Finalmente, ante una puerta borrosa, buscar luz en la palabra de Dios, en la dirección espiritual y en la rectitud de la conciencia. No tengamos prisa, el ladrón siempre apura, el pastor siempre es paciente. Su paso acompasado evitará nuestros extravíos. Y cuando ya sepamos qué puerta elegir, crucémosla con gestos muy concretos de tener un hábito financiero imprudente,
reparar una deuda de conciencia, pronunciar una disculpa pendiente, apagar un canal que nos arrastra a la oscuridad, abrir una hora para visitar a un enfermo o ir con el grupo de caridad a la cárcel. Cada gesto así es una llave que gira en la cerradura y va abriendo la puerta de la paz. Entonces nos sorprenderá ver cómo muros que parecían infranqueables revelan una pequeña bóveda por la que podemos pasar si nos inclinamos. Y entenderemos por qué el Señor se llama a sí mismo puerta, porque no solo nos indica el camino, Él mismo es el camino. Al entrar en Él no perdemos lo cotidiano, más bien lo cotidiano se impregna de gracia y hasta el modo de gastar y de amar toma el rostro de la luz. Que ninguno de nosotros tema a las puertas estrechas, son las que nos salvan del peso excesivo del orgullo y la ambición. Y que tampoco nos seduzcan las puertas anchas de los atractivos efímeros. Detrás de ese destello suele yacer la oscuridad. No lo olviden, el pastor va delante, la puerta está a nuestro lado y el prado nos espera. Lo demás es la decisión pequeña pero firme del corazón, tomar el picaporte y dar el paso. Hermanos y hermanas amados, quiero confiarles un relato que despierta el valor. Se cuenta de un rey severo. Cada vez que capturaba prisioneros, no los ejecutaba de inmediato, sino que les daba a elegir morir bajo la espada o cruzar una puerta misteriosa. Por miedo y por los rumores terribles sobre el rey, casi todos escogían la espada. Un día terminó la guerra. Un soldado de servicio preguntó: Majestad, ¿qué había en verdad detrás de esa puerta? El rey sonrió y respondió: ábrela tú mismo y verás. El soldado, temblando, se atrevió a girar el picaporte. Detrás había un camino abierto hacia la libertad y la felicidad. Muchos habían muerto no porque no hubiera salida, sino porque no se atrevieron a creer ni a dar el paso. Hermanos y hermanas, a veces eso mismo nos ocurre por miedo al cambio, por agotamiento en la desilusión, por costumbre de vivir en una zona de confort que asfixia. No nos animamos a cruzar la puerta que es Cristo. Elegimos morir en vida entre la amargura, el encierro y la frustración. Pero Jesús es la puerta que conduce a la libertad y a la dicha. No nos invita a huir de la realidad, sino a atravesarla con fe, para que esa realidad sea transformada desde dentro. Si alguno de ustedes está cansado de vivir, acérquese al Señor y dígale con sencillez: Señor, elijo cruzar la puerta que eres tú. Sé el Señor de mi vida. Ese pequeño sí es la llave que abre el paso y devuelve al alma el manantial fresco de la paz. Alguno dirá: pero tengo demasiados problemas, enfermedad, deudas, tensiones familiares, trabajo inestable. Es verdad, esos pesos existen y la iglesia no da la espalda al sufrimiento humano. Sin embargo, la vida que el Señor promete es más grande que la suma de todos los problemas. Cuando Cristo es la puerta, Él nos introduce en un ámbito de paz en medio de la tempestad. Esa paz no borra las dificultades, pero cambia la manera de vivirlas y nos libra de quedar asfixiados por lo pasajero. He visitado hospitales donde personas muy enfermas permanecen serenas, amables, agradecidas. De ellas irradia una vitalidad que muchas veces no tienen quienes gozan de salud.
Ustedes mismos han visto el testimonio de nuestro hermano Víctor en la comunidad, un joven de 42 años con esclerosis múltiple, una enfermedad considerada grave y, sin embargo, el Viernes Santo irradiaba alegría, libertad y una fortaleza interior poco común. ¿Por qué? Porque acogió a Jesús como la puerta que lo conduce a la vida verdadera. La enfermedad no pudo robarle la libertad, ni la felicidad, ni el deseo de vivir, porque la puerta que es Cristo quedó abierta. No permitan que ninguna circunstancia malogre la vida abundante que el Señor regala. Las deudas pueden quitarnos el sueño, pero no les dejemos robar la confianza. La enfermedad puede debilitar el cuerpo, pero no permitamos que vuelva desierto el corazón. Los problemas del trabajo pueden agotar, pero no dejemos que desgarren la unidad de la familia. Entreguen al Señor cada preocupación y pidan el don del discernimiento. ¿Qué debo hacer ya? ¿Qué requiere paciencia? ¿Qué me toca solicitar con humildad? La puerta está siempre ahí y su mano permanece junto al picaporte. Algunos se inquietan por la puerta estrecha y la puerta ancha. El Señor enseña: la puerta ancha y el camino espacioso llevan a la perdición. La puerta estrecha conduce a la vida. No significa que para ir al cielo haya que vivir desdichados. Al contrario, Dios quiere que vivamos conforme a nuestra dignidad, con plenitud del alma y del cuerpo. ¿Por qué entonces es estrecha la puerta? Porque el camino que salva suele exigir que soltemos equipaje, como en la historia de dos alpinistas que se acercaban al Everest. Cargaban mochilas abultadas, banderas, zámoros, toda clase de herramientas para una gran hazaña. De pronto, a la luz, la única salida era un sendero muy angosto por el que solo pasaba quien iba liviano. Uno, decidido, arrojó la mochila y se lanzó por la estrechez, vivió. El otro titubeó, aferrado a sus tesoros, quedó sepultado. El camino es estrecho porque hay que soltar el yo susceptible, el hábito de ganar siempre, las acumulaciones inútiles en lo material y también en la memoria afectiva. Soltar rencores prolongados, ataduras injustas, placeres que nos quitan libertad, no para perder, sino para vivir. La puerta que es Cristo nos invita a ir ligeros, sencillos, pero llenos de la dignidad de hijos. Cuando somos ligeros, atravesamos el paso que salva. Cuando somos ligeros, oímos el susurro del pastor en el viento. Me conmueve que la puerta de Jesús esté siempre abierta. El Evangelio dice: el que entre por esa puerta entrará y saldrá y encontrará pastos. Es decir, libertad. Él no nos encierra en un corral, respeta la libertad humana hasta correr el riesgo de perdernos antes que retenernos por la fuerza. Ama en libertad para que también amemos en libertad. A veces nos alejamos de la casa del Padre y creemos que la puerta se cerró, pero la puerta de Cristo permanece abierta. Él está allí, incansable, con los brazos extendidos, esperando nuestro regreso. Su respeto nos enseña a amar sin imponer, a esperar sin controlar, a perdonar sin llevar cuentas. ¿Cómo? Entonces, dar con valor el paso por la puerta que es Él. Podemos comenzar
de manera muy sencilla, poner la mano en el picaporte de la oración cotidiana, aunque sean unos minutos cada mañana, girar la llave de la reconciliación con una disculpa o una confesión sincera, empujar la puerta de la caridad con una hora de visita a un enfermo o una ida a la cárcel con el grupo de caridad, y cerrar la puerta que conduce a las tinieblas, dejando un hábito dañino que se ha hecho crónico. Cada gesto pequeño crea un nuevo impulso en el alma, hasta que un día descubrimos que ya estamos en medio del prado de la paz. Hermanos y hermanas amados, quizá el corazón todavía vacila entre la espada y la puerta, como aquel prisionero de la historia. No elijan la muerte lenta de la amargura, el resentimiento y el encierro. Elijan la puerta que es Cristo. Elijan la vida. No esperen a que llegue la avalancha para pensar en tirar el equipaje. Ahora mismo podemos dejar un poco de orgullo, un poco de desconfianza, un poco de injusticia. Entonces veremos que el sendero estrecho se ensancha porque el corazón se vuelve liviano, y que el prado está más cerca porque el pastor va adelante. Ahora detengámonos un momento. Cada uno ponga en las manos del Señor una preocupación concreta, una deuda, un temor por la salud, una relación tensa, una herida antigua, y dígale: Señor Jesús, elijo cruzar la puerta que eres tú. No permitas que nada arruine la vida abundante que tú me das. Concédeme soltar el equipaje pesado, confiar y perseverar. Guíame a los prados verdes. Enséñame a amar en libertad y a servir en paz. Padre, fuente de todo consuelo, confiamos nuestras personas, nuestras familias, nuestra parroquia y a los que sufren al corazón de tu Hijo Jesucristo. Ábrenos la puerta de tu misericordia y cierra toda rendija de miedo y de tinieblas. Por el Espíritu Santo, danos la valentía de seguir al buen pastor para tener vida y vida en abundancia. Por Cristo, nuestro Señor.